Vamos a hablar de dermatitis atópica. Las que presentan hoy son Daniela Buitrago y yo, Lorena Rubio. Tuvimos asesoría de la residente, la doctora Adriana Zamudio, de la Universidad de Cartagena. Entonces, la dermatitis atópica, como sabemos, es una enfermedad que es cutánea, se caracteriza por una que es inflamatoria, es una enfermedad crónica y su principal síntoma es el prurito, del cual vamos a hablar ahora. Es una enfermedad que tiene un curso creciente, pues tiene un gran o sea, en los países tiene una afectación muy económica, ya que pues como sabemos es crónica, inicialmente los pacientes no le dan un adecuado manejo, entonces pues tiene un alto costo para los países. Bueno, en cuanto a la epidemiología, más o menos digamos que se han dado cuenta en diferentes países y a nivel mundial que la prevalencia es más alta en niños, en la niñez, de un 10 a un 30%, y ya en los adultos disminuye a un 2 a un 10%. Sin embargo, se dieron cuenta que en el primer año la mayoría de niños, digamos que se presenta en un 60%. Y ya a los 5 años hay varias publicaciones y varios datos de los que hablan de un 30 hasta un 90% de prevalencia de esta enfermedad. De estos niños que tienen enfermedad en la infancia, un tercio evoluciona en la edad adulta cronificándose la enfermedad. Entonces, han hecho estudios en los que se han dado cuenta que esta es la enfermedad que da como paso a otras enfermedades atópicas y que los niños con dermatitis atópica, el 35% presenta asma más adelante. También se han dado cuenta que dependiendo del país, usualmente es más prevalente en hombres a nivel mundial y que el 60% de los adultos que tienen dermatitis atópica tuvieron un 60% niños que tuvieron dermatitis atópica y que aparte si un niño tiene los dos padres con dermatitis atópica tiene un 81% de probabilidad de presentar esta enfermedad. También se le ha asociado a zonas urbanas y a países industrializados. Ya hablando, digamos que del tema de prevalencias en Estados Unidos, la guía colombiana habla que hay un aumento marcado en las últimas 5 décadas, con una prevalencia del 10, del 10 al 20% en niños y una incidencia de 11% por año. En el YERAS es considerado uno de los 10 primeros motivos de consulta en general y en pediatría es el primero. En la guía colombiana hablan que han hecho estudios y en Colombia hay una prevalencia del 14%, sin embargo solamente se hace un diagnóstico del 6%, entonces es una prevalencia alta con un subdiagnóstico también alto. Hicieron estudios y no vieron variaciones entre ciudades ni en grupos etarios y vieron que en Colombia por lo menos es más frecuente en mujeres. Hablando ya de la fisiopatología de la enfermedad, pues es una enfermedad que es multifactorial, tiene un compromiso que es genético, en el cual uno de los genes en los cuales pues más reconocido como que más han estudiado es el gen que codifica para la proteína filagrina, que es una proteína importante en la estructura de la barrera. Sin embargo, en los estudios se han demostrado que solamente del 20 al 40% de los pacientes con dermatitis atópica tienen una alteración de este gen, y por lo cual en este momento pues se siguen haciendo estudios identificando otros genes que pueden estar afectados y que pueden afectar incluso pues la barrera epidérmica, que es uno de los factores también que afecta, pues en los cuales están afectados esta enfermedad. Cuando hablamos de que hay una alteración de la barrera epidérmica es porque hay un aumento en la pérdida de agua. Vamos a ver en un pH elevado. Al estar la barrera epidérmica alterada, entonces esto va a permitir que haya una alteración también en el microbioma cutáneo. Vamos a ver un aumento del estafilococo aureus. También vamos a ver una alteración de malacesia, que es uno de los microorganismos pues, normales del microbioma cutáneo. Igualmente vamos a ver que hay una alteración del sistema inmune. Entonces aquí vemos, lo sigue, la siguiente. Entonces aquí ya vemos lo que estábamos hablando, que vamos a ver que hay pues están los factores medioambientales, en los cuales va a haber alteración del microbioma cutáneo, de los alergenos,
y algunos irritantes. Esto, como hay una alteración de la barrera, pues por la alteración de la filagrina, de otras proteínas, entonces va a permitir que pues estos irritantes, todo esto penetre más la piel, y al penetrar más la piel, entonces va a generar prurito, que como dijimos inicialmente es el síntoma principal de esta enfermedad. Al aumentar el prurito, entonces va a causar más inflamación, y todo esto va a hacer entonces que haya una respuesta innata y adaptativa, en los cuales inicialmente en las lesiones agudas vamos a ver un predominio de TH2 y todas sus citoquinas, y ya en las lesiones más crónicas vamos a ver un aumento de T-helper 1, de T-helper también 17 y 22. Entonces todo esto y el reconocimiento de todas estas, pues que es una enfermedad multifactorial, nos ha permitido, y pues ha permitido que se descubran nuevos medicamentos que sirvan más para las patologías de las cuales ahora vamos a hablar. Creo que se trabó. ¿Me deja pasar? Oh. Mira, a ver si... Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar también de la marcha atópica, que como su nombre lo indica, es un proceso que se da, digamos que es como una asociación de enfermedades atópicas que inician con la dermatitis atópica. Entonces, pues bueno, tenemos, como ya habló mi compañera, el defecto en la barrera epidérmica, por ejemplo, la deficiencia de la filagrina. Entonces, el paciente empieza a su corta edad con, si pueden ver acá, con la dermatitis atópica en azulito claro. Entonces después han asociado mucho que estos niños que presentan eso también tienen ciertas alergias a ciertos tipos de alimentos. Después, ya digamos que se asocia pues también a un aumento de la IgE, empiezan los rascados irritantes, la sensibilización epicutánea, luego empieza digamos que una actividad TH2 sistémica, ¿sí? Digamos, desencadenada por la dermatitis atópica, pero esto desencadena otro tipo de enfermedades atópicas, entonces los pacientes empiezan a presentar asma, y ya más tardecito en la vida, pues a los 5 años aproximadamente, empiezan con la rinitis. Entonces, como les mencionábamos, es una enfermedad con una carga económica muy grande, ya que tiene un uso crónico, realmente es una enfermedad de por vida, hay momentos buenos, momentos malos. El inicio en edades tempranas también es algo importante, y la necesidad de constantes cuidados, productos, gastos por parte de los padres o cuidadores, ya que pues realmente pues siempre se necesita como un cuidado constante. Y además, la guía colombiana demostró que es la enfermedad que produce más discapacidad por año. Entonces, lo podemos dividir en 3 tipos según la edad. La primera es la inicio temprano, los primeros 2 años, es la forma más frecuente. Según Fitzpatrick, pues dicen que el porcentaje a los 6 meses es de 45%, en el primer año del 60% y a los 5 años del 85%. También en este libro hablan que la mitad de los niños que presentaron a los 2 años esta enfermedad tienen anticuerpo IgE específicos. Y también que los lactantes, el 60%, y los niños tuvieron una remisión a los 12 años. Entonces, pues realmente hay una mejoría bastante en proporción. También está la tercera, la inicio tardío, la de inicio tardío, que es en la pubertad. El 30% no se asocia a IgE y es mayoritariamente en mujeres. Y la última, que es la de tipo inicio senil, que empieza más allá de los 60 años, también vi algunas bibliografías que hablaban de 40, que es la más rara. Bueno, la clínica es demasiado importante en esta enfermedad, porque, pues, como sabemos, cumplen unos patrones dependiendo si estamos hablando de un niño o de un adulto. Entonces, en la infancia, pues, inicialmente, por ejemplo, en los lactantes, hay un predominio de las lesiones más que todo en la cara, en la región de las mejillas, en la frente, siempre respetando, pues, la mayoría de las veces respetando la área central de la cara, en las regiones, pues en las regiones extensoras, como acá, y siempre vamos a respetar también el área del pañal. Y ya entonces en la... Sí,
Entonces aquí ya vemos pues unos ejemplos que por ejemplo en este niño pues como decíamos se ve la región de la central de la cara respetada, en las regiones extensoras también, pues este es otro ejemplo, también aquí se ve respetado. Y ya en los adultos ya vemos como más un predominio más que todo siempre en las manos, en los pies, en la región de los párpados, ya más que todo en las zonas ya no es extensoras, sino en las flexoras, en la región del cuello, en la parte posterior. Y ya en esta... Como decimos, esta imagen me parece muy, pues, o sea, demasiado didáctica. En esta vemos ahí respetado la zona central, hay un predominio más que todo aquí, como lo vemos en un rosadito más oscuro, en las mejillas, en la frente, extensoras, ya en los niños más grandes, un poquito más ya en la parte, en la parte flexora, en el cuello, ya miren que no está tanto en la cara como en los lactantes. Y ya los adultos lo que vemos predominantemente es que es en las manos, en la cara, en la parte posterior del cuello. Entonces es muy importante tener en cuenta estos patrones porque de acuerdo a esto, pues vamos a poder hacer un diagnóstico certero, podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Le preguntamos a la residente y ella nos decía que esto era lo que más preguntaban en el examen, como dónde se presentaban las lesiones. Esta es como un ejemplo para tener en cuenta pues que se diferencia como si hay una lesión, pues la enfermedad como sabemos que es aguda, que es una enfermedad crónica, entonces pues vamos a ver que hay este es el ejemplo de una piel sana, esta es una piel pues con unas lesiones agudas, que ya es un edema, que tienen muchas veces exudados, ya esta es una lesión subaguda, que es ya si va llegando más a la liquenificación que es en la crónica, que aquí lo vemos, que son las personas que ya tienen una dermatitis atópica por años, que ha sido como mal controlada, que ya a causa de tanto prurito, pues van causando la liquenificación de la piel. Listo, entonces, por parte de los estigmas hay bastantes. Entonces, esta es una imagen que me pareció como súper ilustrativa. Podemos ver que hay palidez facial central, la pitiriasis alba, las máculas hipopigmentadas, los pliegues cervicales también, digamos que están exacerbados, los podemos ver acá. La hipo o hiperpigmentación posinflamatoria, que a veces se puede confundir con la pitiriasis alba, pero pues diferente que en algún momento hubo como el eritema y pues en la pitiriasis usualmente no. También hablan del tema de la hiperlinealidad palmar y plantar. Está también la ictiosis vulgar, las escamas blanquecinas finas o pardas poligonales, preferentemente en las regiones pretibiales y con preservación de las flexuras. Entonces, en la ictiosis, digamos que es interesante porque el 15% de los pacientes tienen ictiosis vulgar moderada a grave y por el contrario, más del 50% de los pacientes con ictiosis tienen dermatitis atópica. También se ve pues un estigma que es la cerosis, piel seca con descamación fina. Usualmente digamos que esto se da en las piernas, empeora en el invierno y pues claramente puede ser generalizado. Otro estigma pueden ser las escoriaciones lineales o punteadas, sobre todo en los brazos, en las superficies, digamos, que podemos ver acá de los miembros superiores. También se ven las queratosis papilar, las pápulas foliculares, queratósicas con borde eritematoso, o en las mejillas con un fondo, digamos que eritematoso, pero ya parcheadito. En este tema, digamos que las queratosis papilares también tienen una relación en la que afectan más del 40% de las personas con dermatitis atópica y el 75% a las personas que tienen ictiosis vulgar.
También podemos ver los pliegues de Danny Morgan, entonces podemos acordarnos de el actor Morgan Freeman, él también los tiene. Son estos plieguecitos que vemos acá, que hacen como un doble pliegue, y también pues el oscurecimiento periorbitario, los ojos moraditos de la alergia. También hablaban del signo de Hertoghe, que es básicamente la desaparición o el adelgazamiento de la colita de las cejas. Entonces, bueno, este es como un resumen de los estigmas. Se los queríamos dejar como de manera como informativa, pero básicamente es lo que ya les hablé. Acá digamos que hablan más, aparte de lo que hablé, hablan del dermografismo blanco, que pues muestra la vasoconstricción excesiva que hay en estos pacientes. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces, pues como dijimos, es muy clínico. Entonces, vamos a ver que si hay un niño o un adulto con síntomas o signos de dermatitis atópica, entonces evaluar, bueno, si es niño o adulto, entonces mirar si hay lesiones en ese momento que sean en las áreas específicas dependiendo de la edad o si tiene los antecedentes, entonces debe tener sí o sí el prurito que hemos hablado que debe estar en todos los pacientes con dermatitis atópica y debe tener 3 de los siguientes. Entonces, que tengan las lesiones en ese momento pues de la consulta o que tenga el antecedente personal de esas lesiones. Entonces, ya sea, pues si es en los niños, entonces ya vimos que es en las mejillas, en las zonas extensoras, es en los ya niños más grandes, pues adolescentes o adultos ya en las manos, en las regiones flexoras, que haya un antecedente personal de cirrosis en los últimos 12 meses, un antecedente personal de asma o rinitis, o que haya aparición de signos y síntomas antes de los 2 años. Esto es importante porque mi compañera había hecho que tiene en la mayoría un inicio temprano. Entonces, tener en cuenta el prurito y 3 de estas. Entonces, si ya miramos si presentan las lesiones o no presentan las lesiones. Siguiente, porfis. Entonces, si cumple con esto, entonces aplicar una de las escalas de las cuales ahora vamos a hablarlas. Y si no presenta si estos no cumple con estos criterios, entonces vamos a remitir a dermatología. Si definitivamente aplicando las escalas, decimos, miramos a ver, pues cumple con estos criterios y de acuerdo a las escalas, entonces, siguiente, porfis. Entonces, si definitivamente no cumple con esto, lo remitimos a dermatología. Si sí cumple con esto, entonces ya le vamos a empezar el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, que sería como toda la parte de educación al paciente y a sus cuidadores. Y si definitivamente pues ya lo remitimos a dermatología, ya en dermatología deben de hacer un diagnóstico diferencial. Ese es el algoritmo, pues este que les acabo de hacer es el algoritmo que tiene la Asociación pues, Colombiana de Dermatología, que es la guía de nosotros. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta para, pues, como saber cómo qué hacer cuando nos llegue un paciente con dermatitis atópica. Y ya, entonces, pues igual, hay unos criterios que han existido estos fueron los criterios que hicieron Anifin y Rasca desde 1980, perdón, los han ido modificando. Estos fueron los últimos que la Asociación Americana, la Academia Americana de Dermatología modificó, pues que igual son muy largos, son varios, entonces han ido intentando modificarlos, pero en este momento no hay ningunos otros que digamos, sí, estos son los que se deben de utilizar y a nivel mundial son estos, pero entonces todavía se siguen utilizando y decimos que deben de cumplir 3 criterios mayores y los 3 criterios menores. Entonces muchas veces seguimos utilizando todavía esos criterios, así sean varios, así sean como tenerlos que leer para aprender, pues como para tenerlos en cuenta, pero pues es importante saber que existen y que muchas veces todavía se utilizan. Y ya los criterios, el siguiente, por favor. Ya esos son los que en el 2003 la Academia Americana de Dermatología hizo, entonces tiene en cuenta como unas
unas características esenciales que deben de estar presentes en todo paciente con dermatitis atópica, que ya es el prurito, tener un eczema, teniendo en cuenta pues la edad, donde se están presentes las lesiones, qué áreas van a estar respetadas y qué áreas van a estar afectadas. Esas son las lesiones esenciales. Ya en las lesiones, pues son las características importantes. Entonces, mirar que tuvo un inicio temprano, mirar el antecedente de atopía, pues personal o familiar, la inmunoglobulina E, la cirrosis, que estas nos pueden ayudar, pues, como si ayudar a hacer el diagnóstico de la dermatitis. Otras, como ya las características asociadas que nos pueden sugerir el diagnóstico, como asociadas si hay una de todas las otras que antes dijimos, que ya dijimos que era como la queratosis pilaris, que son como más que todos los estigmas de los que ahora mi compañera habló, la queratosis, la pitiriasis alba, la lignificación de las lesiones, y ya los criterios que debemos de hacer como de excluir, de exclusión, que ya son la escabiosis, pues que son ya más que todos los criterios, los diagnósticos diferenciales de los que ahora también vamos a hablar. Bueno, algo que también nos nombró la residente es que todas las preguntas las sacan de las guías colombianas. Entonces sí nos recomendó que todo, que tuberculosis, que lepra, que todos lo sacáramos de esas guías, incluyendo estas que son los algoritmos que le estamos mostrando. Entonces, bueno, en cuanto a escalas, hay muchísimas, ninguna es muy sensible ni muy específica. Las que más se utilizan son esta IGA, la EASI, SCORAT y esta acá está de calidad de vida. Entonces, bueno, la IGA habla sobre todo sobre las lesiones cutáneas y clínicamente evidente, pero también habla sobre todo de severidad, así también es de severidad, SCORAT también es de severidad, y como ya les dije, pues esta última del EQI es de calidad de vida. De estas también es importante sobre todo la POEM, que también es de severidad, es como esas, la POEM, el SCORAT y el EASI son las que más se utilizan acá según la guía colombiana. También está la escala análoga visual, está también la escala numérica y análoga de afectación del sueño, y también está la de EQ5D y la de la HATS, pues que habla de ansiedad y depresión. Entonces, la guía también hablaba que se podía hacer, digamos que, de calidad de vida de los infantes, de los lactantes, de los infantes y de la calidad de vida, pero ya como afecta familiarmente. Entonces, bueno, acá tenemos estas escalas, son un poco, digamos que completas, tienen bastantes puntos. Tiene punto A, punto B, punto C. Entonces, primero, según el área, digamos que utilizando la regla del 9, entonces vamos a ver cuál es el porcentaje de afectación. Entonces, pues vamos sumando según estas 4 áreas. Ahí obtenemos, digamos que, un puntaje. En el B, vamos a poner ausente, leve, moderado, severo, según estos 7 parámetros, y ahí vamos a tener el valor de B. Y en C ya vamos a tener de 1 a 10 que evaluar pues el paciente, preguntarle el prurito y el insomnio. Entonces, cuando tengamos los puntajes, al resultado de A lo vamos a dividir en 5. Al puntaje de B lo vamos a multiplicar por 7 y lo vamos a dividir en 2. Y cuando tengamos esos 3 resultados ya vamos a sumar A más B más C y eso nos va a dar un puntaje. Si es menos de 25 es leve, de 25 a 50 moderado y más de 50 es severa. Otra de severidad también es la de ASI. Entonces igual, vamos por partes. Entonces primero, según estos 4, digamos que lugares, vamos a hacer la suma por porcentajes y esto nos va a dar un score. En el segundo vamos a tener, digamos que las 4 regiones, vamos a tener que evaluar también, como la anterior, el eritema, el edema en ausente, leve, moderado, severo. Vamos a sumar A, vamos a sumar B, y entonces en el 3 se suma el puntaje de cada uno de estos 4 signos, de los que hablamos de acá, el eritema, el edema, la escoriación, lo multiplicamos por la extensión del compromiso que ya habíamos sacado, y ahora lo multiplicamos por un factor específico de cada área. Entonces, cabeza y cuello 0.1, para el tronco 0.3, para las extremidades superiores 0.2 y para las inferiores 0.4.
Entonces sumamos todo eso y se establece un puntaje que va de sin lesiones hasta enfermedad muy severa. Estas escalas también nos sirven para medir, digamos que el progreso de la enfermedad, para ponerlo como metas, ya les voy a explicar. También está el BOEM, entonces pues este habla más sobre todo, digamos que en la semana, entonces si tuvo prurito, cómo afecta el sueño, sí, qué cantidad de días, y así sucesivamente. Entonces este digamos que también pues se puede utilizar, aunque los dos primeros son los que más se utilizan. Hay aplicaciones, digamos, muy útiles. Felizmente, como se han dado cuenta que esto es un poquito engorroso de hacer, ya hay en internet estas dos aplicaciones en las que uno se puede meter. El paciente mete también los síntomas y eso saca como un documento que puede mandarle a su médico tratante. Ahí les dejé, igual le mandamos la presentación y abajito están los links. Entonces, cuando ya hablábamos del diagnóstico diferencial, entonces pues es como, o sea, lo que hicimos como dividir, entonces estas son como la dermatosis, está la dermatitis seborreica, que ya vemos que en este sí hay compromiso del área central de la cara, ya la dermatitis de contacto, pues que ya vemos que es más específica, pues si por ejemplo en este de los zapatos o si es la hebilla del pantalón, entonces diferenciarlo siempre teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta pues la edad. Líquen simple y crónico igualmente. Ya los otros, entonces también que tenemos que tener en cuenta, pues la ictesis vulgar, ya la acrodermatitis enterohepática, pues alteraciones en la parte como nutricional de los pacientes, pues que ya son parte de las cosas como genéticas también, ya la parte de infecciones como la escabiosis, el impétigo, entonces mirar los antecedentes, si hay personas afectadas en la familia, si la persona tuvo, pues el niño o la persona tuvieron infecciones recientemente. Igualmente, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades pues malignas como un linfoma cutáneo de células T, perdón. Entonces es importante tener en cuenta todas estas patologías porque pues no todo puede ser una dermatitis atópica, que en general es algo sencillo, es algo que mejora con un tratamiento fácil, pero pues es importante igual tener todas las otras patologías presentes. Bueno, quedan 6 minuticos, entonces vamos a hacer esta parte, digamos que un poquito más rápido. Entonces, las guías colombianas hablan que listo, entonces, dermatitis atópica, vamos a hacer el manejo, entonces, vamos a hacer primero, digamos que las medidas no farmacológicas y después vamos a venir con la terapia farmacológica, pero corticoides tópicos. Las recomendaciones iniciales, potencia baja en menores de 6 meses sin importar la localización, potencia media en tronco y extremidades en mayores de 6 meses. Realmente digamos que potencia leve se utiliza en la cara y en el cuello. Excepcionalmente, si ya digamos que está severa, pues se pueden hacer, digamos que, utilizar de mayor potencia, pero por tiempo más corto, por unos 3 a 5 días. Se utiliza, digamos que también máximo, si es normal, digamos que si es potencia media o baja, por unos 15 días máximo, utilizándolo 1 o 2 veces por día. Y se deja, digamos que se le dice al papá, como no, póngaselo simplemente el fin de semana, 2 veces por unas 3 a 6 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, dicen también que si falla en este momento el tratamiento, se puede cambiar el vehículo del corticosteroide para ver si funciona, si mejora la terapia. Si funciona, perfecto, continúen con los programas educativos, las medidas no farmacológicas, continuar igual. Pero si no, pues hay que remitir a dermatología y entonces en este caso, pues ya se tendrá en cuenta el tacrolimus. Entonces, en este, digamos que se puede aplicar 1 o 2 veces por día, de 7 a 15 días, y luego 2 a 3 veces por semana, por 3 a 6 semanas. Se puede utilizar en cara y en genitales en mayores de 2 años. También se puede utilizar si ya digamos que uno ve que el corticoide va a presentar muchos efectos adversos en esa zona, pues entonces uno prefiere cambiarlo a inhibidor de la calcineurina. O si de pronto va a utilizar por mucho tiempo, sobre todo en la carita y en el cuello, por tiempo prolongado, o pues en alguna otra parte que sea por tiempo prolongado, pues mejor cambiarlo a este tema. Si funciona, perfecto, nos quedamos con esto. Y si no, pues vamos a hacer cambio.
Sin embargo, hay una terapia muy importante que se llama el wet therapy o tratamiento de vendas húmedas. Se puede utilizar en cualquier reagudización o en graves resistentes. Son vendajes oclusivos que tienen como fin aumentar la hidratación cutánea, generar una barrera contra el rascado y facilitar la penetración de los corticoides. Entonces, uno coge el corticoide, lo puede diluir en la capa interna húmeda y la capa externa seca de gasa o de tela, la pone de 8 a 24 horas por día, máximo por 2 semanas. La guía colombiana dice que también se pueden utilizar en zonas liquenificadas, pero también hay que tener mucho cuidado con los que tengan potencia moderada o alta porque pues hay más riesgo de infección. Entonces, bueno, no funcionó lo tópico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, continuar igual, medidas no farmacológicas, pero también vamos a considerar la fototerapia. UVB de banda estrecha, se tiene que tener en cuenta la edad, la presentación clínica, el fototipo, medicamentos fotosensibles que tenga el paciente o carcinógenos, si funciona perfecto, pero si no, entonces pues hay que considerar el tratamiento inmunosupresor oral. Indicaciones, pues cuando no tenga respuesta de fototerapia, cuando haya contraindicaciones de otros manejos, la del paciente y pues que solamente tengamos esta opción. Entonces, antes de iniciar todo, hay que mantener, digamos que, hay que revisar la tensión arterial, hay que hacer paraclínicos, función renal, hepática, electrolitos, hemogramas, dependiendo del medicamento, hacer pruebas de BHCG, de embarazo, también antituberculosis, hay que desparasitar también y hay que hacer cierta revisión del esquema de vacunas. En esta es en recomendación de remitir al dermatólogo porque se puede utilizar, digamos que, vacunas con ciertas características. Entonces, con virus vivo tiene que ser con 4 semanas de anticipación y atenuado con 2 semanas de anticipación. Y pues preferiblemente que la mujer esté planificando, sobre todo con metrotexate. Entonces, bueno, acá digamos que continúen medidas no farmacológicas, vamos a ver las terapias oral sistémicas. Podemos utilizar ciclosporinas, metrotexato, acetoquina y fenolato mofetilo en estas dosis. Siempre, digamos que cada 2 a 3 meses se tiene que estar monitorizando la tensión arterial, la función renal, hepática, cuadro hemático y perfil lipídico, dependiendo, digamos, de cada tratamiento. Si funcionan estos, está perfecto, pero si no, algo, digamos, que hace mucho énfasis la residente es que ahora podemos utilizar dupilumab en adultos. Sin embargo, en niños, si esto ya digamos que no ha funcionado, pues entonces hay que hacer estudios de alergias de la alimentación y pues considerar la aprobación de la terapia biológica. Como les dije yo, podemos utilizar las escalas como mejoría, entonces si tiene un SCORAT y un EASI de un 75% de mejoría, pues digamos que esto es lo adecuado o una calidad de vida de menos de 5 puntos. Y pues también otra meta de tratamiento es que a las 4 semanas pues ya digamos que haya mejorado con el tratamiento que se dio. Nos vamos a volver a conectar a este link, ¿de acuerdo? Y ya continuamos.